Hola, chicas y chicos de primero. Bienvenidos a Repasando Biología y Geología, la plataforma digital creada por el Departamento de Biología y Geología del Colegio Peñafort, con la que tendremos un material de refuerzo para preparar mucho mejor las clases y exámenes que realizaremos a lo largo del curso. Vamos a estudiar la unidad 2, la geosfera, minerales y rocas. En esta unidad estudiaremos las diferentes capas del interior de la Tierra, así como los relieves que forman tanto en el continente como en la costa. También veremos los principales tipos de rocas y minerales que podemos encontrar en la corteza terrestre. Veremos cuáles son sus principales utilidades, propiedades y la manera de extraerlos de forma sostenible, siendo esto muy importante para preservar los recursos naturales de nuestro planeta. La geosfera es la parte rocosa y mineral de la Tierra. Presenta una estructura en capas que están ordenadas en función de su densidad. Hacia el centro de la Tierra tenemos más densidad y hacia la superficie tenemos menos densidad. Las tres capas principales son la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa más superficial y su composición es variada. Existen corteza tanto continental, formada por granito, como corteza oceánica, formada fundamentalmente por basalto. El manto es la siguiente capa, se sitúa bajo la corteza. Está formado fundamentalmente por peridotita y en él acontecen o suceden las corrientes de convección del interior de la Tierra. Finalmente, la capa más interna, por debajo del manto, es el núcleo. Está formado por hierro y níquel y está dividido a su vez en dos regiones. La zona más externa es el núcleo externo, que es líquido, y la zona más interna es el núcleo interno, que es sólido. También hay que destacar que es en el núcleo externo donde se forman otras corrientes de convección en el interior de la Tierra, de modo que tenemos corrientes tanto en el manto como en el núcleo externo. En la superficie terrestre diferenciamos distintos tipos de relieve, dependiendo de si estamos en corteza continental o en corteza oceánica. En la corteza continental diferenciamos cordilleras, que son cadenas montañosas de origen volcánico, valles y rifts, que son roturas producidas en la corteza que pueden ocasionar la entrada de agua en el continente. También observamos escudos y cratones, que son extensiones de terreno horizontales. También vemos relieves residuales, que fundamentalmente forman escalones. Y ahora pasamos a la parte sumergida de la corteza continental. Observamos las plataformas continentales. Es toda esa parte del continente que está sumergida en la costa. Dentro, si profundizamos, vamos a encontrar cañones submarinos. Son valles excavados en la plataforma y en el talud continental. Acabamos hablando precisamente del talud continental. Es una pendiente bastante pronunciada que discurre desde el borde de la plataforma continental hasta el fondo abisal, formado por corteza oceánica, que es la que vamos a pasar a comentar a continuación. Las formaciones que podemos observar en la corteza oceánica son arcos de islas, es decir, archipiélagos de origen volcánico, como Japón o Filipinas, que presentan una forma lineal. También observamos llanuras abisales, esas grandes extensiones en los fondos oceánicos, con una profundidad media de unos 4.000 metros. También podemos encontrar fosas oceánicas, son una especie de grietas o fisuras que se asemejan a trincheras submarinas. La más profunda es la fosa de las Marianas, que tiene unos 11.000 metros aproximadamente de profundidad. También podemos diferenciar los guyots, que son antiguos volcanes ya inactivos que tienen la cima plana y se encuentran sumergidos a gran profundidad. Del mismo modo, vamos a hablar ahora de las islas volcánicas. Estos sí que son enormes edificios volcánicos que sobresalen del agua. Por ejemplo, un ejemplo en España es el Teide, que tiene más de 7.000 metros de altura, pero solo sobresalen en la superficie unos 3.700. Lo último que vamos a comentar, pero no menos importante, son las dorsales oceánicas.
son cordilleras submarinas de miles de kilómetros de longitud por las cuales asciende material desde el interior de la Tierra. Pasamos a hablar de minerales y rocas. Los minerales son sólidos constituidos por sustancias puras, como por ejemplo la halita, el cuarzo o la pirita. Pueden tener, no obstante, impurezas. Estas impurezas van a alterar sus características, dando lugar a las variedades de un mineral. Un mineral puede tener, por tanto, muchas variedades. Por su parte, las rocas están formadas por minerales. Algunas solo están formadas por un tipo de mineral, a las cuales llamamos rocas monominerales. No obstante, la realidad es que la mayoría de rocas están formadas por varios minerales. Un ejemplo de roca monomineral es el mármol, formado únicamente por el mineral calcita. En cuanto a un ejemplo de roca formada por varios minerales, tenemos a la arenisca. Y un caso particular son los conglomerados, ya que en muchos casos una roca va a estar formada por fragmentos de minerales mezclados con fragmentos de rocas, como ocurre en estos conglomerados formados por cantos. Los minerales están formados por una combinación de distintos elementos que podemos encontrar en los materiales que componen la corteza terrestre. Los elementos más importantes en la formación de minerales son el hierro, silicio, cloro, magnesio, calcio y aluminio. El hierro es utilizado para fabricar acero. Por su parte, el silicio se utiliza mucho para fabricar microchips. El cloro forma sal cuando lo combinamos con sodio. El magnesio permite fabricar fuegos artificiales, por ejemplo. El calcio lo encontramos en las cáscaras de huevo, rocas calizas, corales, huesos. Y el aluminio nos sirve para fabricar aviones, coches y todo tipo de transportes. Los minerales son unas sustancias naturales sólidas y de origen inorgánico, que tienen una serie de características. Cualquier mineral va a tener estas 4 características de una forma u otra. La primera de ellas es el color, luego tenemos el brillo, la dureza y la exfoliación. El color hace referencia al color mostrado por la superficie del mineral al iluminarse con luz blanca. El brillo es la característica del mineral que nos determina cómo refleja la luz. Dependiendo de cómo refleje la luz nuestro mineral, será un mineral vítreo, metálico, terroso, mate, etc. La dureza es la propiedad de los minerales que nos dice la resistencia que tiene el mineral a ser rayado. En la siguiente diapositiva veremos más en profundidad el término de dureza. Y finalmente, la exfoliación es la facilidad que tiene el mineral para separarse en láminas. A rasgos generales diferenciamos 2 tipos fundamentales de minerales: minerales cristalizados y minerales amorfos. Los minerales cristalizados son aquellos que, de forma natural, presentan caras planas, que originan formas geométricas, como cubos, prismas. A estas figuras las vamos a llamar cristales. Por su parte, los minerales amorfos son todo lo contrario. Son minerales que nunca forman cristales y, por tanto, presentan formas irregulares, formas amorfas. Como ejemplo de mineral cristalizado, tenemos al berilio, que forma esta estructura geométrica, con caras diferenciadas. Por otra parte, como mineral amorfo, tenemos al ópalo, que vemos que no tiene una forma definida geométricamente. Profundizando en la propiedad de dureza de los minerales, tenemos a la escala de Mohs. Esta escala ordena 10 minerales de referencia de más blandos a más duros, con números que van del 1 al 10. Cada mineral de esta escala raya a los que tienen un número igual o inferior al suyo. Según la escala de Mohs que tenemos aquí representada, el mineral más fácil de rayar es el talco, seguido del yeso,
calcita, fluorita, apatito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, la ortosa es capaz de rayarse a sí misma, a otro trozo de ortosa, y también puede rayar a todos los minerales con un número inferior en la escala. Sin embargo, la ortosa no va a ser capaz de rayar ni al cuarzo, ni al topacio, ni a ninguno de los que tengan un número superior al suyo. Observamos que el mineral más duro es el diamante. Solo con otro trozo de diamante podemos rayar diamante y ninguno de los anteriores le podrá rayar. Y en el lado opuesto tenemos al talco, que va a ser rayado por todos los demás. Cuando encontremos cualquier mineral podemos realizar una medición rápida, utilizando cosas cotidianas como pueden ser nuestra propia uña, una moneda o un trozo de vidrio. Todo lo que nuestra uña pueda rayar tendrá una dureza aproximada de 2,5 en la escala de Mohs. Eso quiere decir que nuestra uña sí que podrá rayar, por ejemplo, al yeso y al talco. Si queremos algo más de dureza tendremos a la moneda. Una moneda de cobre tiene una dureza de aproximadamente de 3,5. Por tanto, con la moneda podremos rayar, por ejemplo, un trozo de calcita. Finalmente, como referencia tenemos al trozo de vidrio, que tiene una dureza de 5,5 aproximadamente. Con un trozo de vidrio podemos rayar fluorita y apatito. En cuanto a la clasificación de los minerales, actualmente se conocen más de 5.000 minerales y cada año se están descubriendo más y más. Según su composición, podemos diferenciar minerales silicatados y no silicatados. Los minerales son recursos muy importantes en nuestra sociedad y son utilizados, entre otras cosas, para extraer de ellos metales, para fabricar cemento o cerámica, e incluso son utilizados en la industria química, farmacéutica, alimentaria, etc. Vamos ahora a diferenciar entre minerales silicatos y no silicatos. Comenzamos hablando de los minerales silicatos. Están compuestos fundamentalmente por oxígeno y silicio. Por ejemplo, el cuarzo es el más sencillo y está formado por óxido de silicio. El grupo más variado dentro de los minerales silicatos es el grupo de las arcillas, que está formado por un conjunto de minerales de composición compleja. En los minerales silicatos vamos a destacar a las micas y a los feldespatos, que forman parte de muchas rocas de la corteza terrestre, como por ejemplo el granito. Aquí podemos observar un trozo de cuarzo formado por óxido de silicio y dentro del grupo de las arcillas aquí tenemos un ejemplo de micas formadas por silicatos de composición compleja y un ejemplo de trozo de feldespato. Pasamos a hablar de los minerales no silicatos. Estos minerales, en su composición, no tienen silicio, a diferencia de los minerales silicatos, que hemos visto anteriormente, como su propio nombre indica. Estos minerales no silicatos, sin silicio, son menos abundantes y diversos que los silicatos, pero los podemos clasificar en varios tipos: óxidos, cloruros, carbonatos, sulfatos y sulfuros. Los minerales compuestos por un único elemento son denominados elementos nativos. Como ejemplo de óxidos tenemos a los hematites. Por otra parte, como ejemplo de cloruros tenemos a la halita o sal común, que es muy salada, lógicamente. Como ejemplo de carbonatos tenemos a la calcita. En los sulfatos vamos a encontrar a la anhidrita y en los sulfuros vamos a encontrar a la pirita. Por su parte, ejemplos de elementos nativos serán el oro o la plata. Pasamos a hablar de las rocas, las cuales son agregados de minerales. Estos minerales pueden encontrarse en distintas proporciones en la roca, por lo que es muy difícil encontrar dos rocas que sean idénticas con la misma composición de mineral. Las clasificaremos según su origen.
de modo que podrán ser rocas sedimentarias, metamórficas o magmáticas. Las rocas sedimentarias son aquellas que se forman a partir de sedimentos acumulados, los cuales se van a ir compactando y cementando hasta quedar enterrados. Las rocas metamórficas son aquellas que han estado sometidas a altas presiones y temperaturas en el interior de la Tierra, dando lugar a cambios en sus minerales. Por último, las rocas magmáticas son aquellas que se forman por el enfriamiento y posterior consolidación de una masa de roca fundida llamada magma, la cual brota del interior de la Tierra. Como ejemplo de rocas sedimentarias tenemos a la calcita y a la marga, formadas fundamentalmente por calcita y arcilla. Como ejemplo de rocas metamórficas tenemos a la pizarra, formada por arcilla y micas, y al gneiss, formado por feldespato, cuarzo y micas. Finalmente, como ejemplo de rocas magmáticas vamos a encontrar al granito, formado por cuarzo, feldespato y micas, y al basalto, formado por olivino, feldespatos, micas y otros minerales. Estos dos son muy importantes, ya que la corteza continental está formada fundamentalmente por granito, como hemos visto, mientras que la corteza oceánica está formada fundamentalmente por basalto. Vamos a pasar a hablar de la utilidad que tienen los minerales y las rocas en nuestra sociedad. Comenzamos hablando de la utilidad de los minerales. De los minerales se extraen multitud de metales como el hierro, plomo, mercurio, etc. y otros materiales. De esta forma podemos crear vidrio a partir de cuarzo, escayola a partir de yeso, sal a partir de calcita, etc. Sectores que se benefician mucho de los minerales son los sectores de la joyería y la bisutería, los cuales utilizan gemas como el rubí y la esmeralda, así como piedras semipreciosas como el ónix y la turquesa. Los utilizan para elaborar joyas y demás componentes de ámbito estético. También se emplean mucho los elementos nativos, como el oro, el platino o la plata, para la elaboración, como he comentado, de joyas, anillos, collares, etc. Por su parte, la utilidad de las rocas es muy importante en la construcción, ya que nos permiten obtener cemento a partir de rocas calizas, nos permiten construir encimeras, lápidas y esculturas a partir de mármol y granito, también nos permiten crear ladrillos a partir de arcilla y hormigón a partir de arenas y gravas, siendo estos componentes esenciales para construir cualquier tipo de vivienda, cualquier tipo de casa. Finalmente, mencionamos el caso especial del carbón y el petróleo, las cuales son rocas formadas a partir de materia orgánica, que se utilizan fundamentalmente como combustibles fósiles para obtener energía, aunque también son utilizados para crear plásticos, fertilizantes, fibras sintéticas, etc. La mayoría de objetos, juguetes, electrodomésticos que tenemos por casa están hechos a partir de plástico. Y del mismo modo, muchas de las prendas que utilizamos, camisetas, chaquetas, están hechas a partir de fibras sintéticas, productos que derivan directamente del petróleo. Finalmente, vamos a hablar de la explotación de minerales y rocas. La extracción de rocas y minerales se realiza en explotaciones a las cuales llamamos minas. Las minas a cielo abierto, de las que se extraen rocas, se llaman canteras. La arena y la grava, por su parte, se extraen de explotaciones a las cuales denominamos graveras. La minería, aunque nos aporta muchos recursos muy útiles para el ser humano, provoca una serie de impactos negativos en el medio natural de donde son extraídas, por lo que es necesario tomar medidas que minimicen los daños en el medio natural que estamos explotando. Diferenciamos tres tipos de medidas: medidas preventivas, paliativas y correctoras.
Las medidas preventivas persiguen evitar un impacto ambiental que sea negativo o riesgos durante la explotación. Por ejemplo, estamos hablando de vallar y señalizar bien la zona para evitar que personas que pasen cerca sufran algún riesgo o los propios trabajadores de la explotación, o también habilitar zonas de vertederos y escombreras para eliminar de forma beneficiosa los residuos generados y que no contaminen el medio natural. Por su parte, las medidas paliativas tratan de minimizar los daños producidos por acciones concretas durante la explotación. Hablamos, por ejemplo, de insonorizar a los equipos que están perforando la mina, que crean una contaminación acústica, sonido desagradable. Y también hablamos, por ejemplo, de instalar filtros en las chimeneas de la maquinaria que utilizamos en esa extracción, de forma que se contamine el aire lo menos posible. Finalmente, como medidas más extremas, tenemos las medidas correctoras. Estas van a tratar de devolver al medio natural a una situación similar a la inicial tras la explotación. Estas medidas correctoras pasan por recubrir y ocultar las zanjas y cortados que se hayan podido realizar durante la explotación para evitar un impacto visual. También reforestar con especies autóctonas la zona, es decir, volver a plantar árboles y demás especies arbustivas que había anteriormente, etc. Es importante y tenemos que tener claro que cualquier tipo de explotación de minerales y rocas en minas, canteras y graveras va a causar un impacto ambiental en la zona, mayor o menor, pero está en la mano del ser humano minimizar estos impactos para poder vivir en armonía con el medio ambiente, obtener beneficio de él, pero sin llegar a destruirlo.